Hola a todos, bienvenidos a la comida de cada día, tu canal de recetas sencillas, tradicionales y con sabor. Hoy vamos a preparar juntos huevo hilado casero. ¿Conocéis lo que es el huevo hilado? Pues os comento que esencialmente el huevo hilado es un alimento de origen portugués preparado a base de yema de huevo, agua y azúcar. Es un alimento bastante caro que se utiliza para decorar platos para buffets, se utiliza muchísimo en Navidad, en restaurantes de lujo y que es bastante caro comprarlo o como por ejemplo donde yo vivo que ni siquiera lo puedes comprar porque no lo venden, así que vamos a prepararlo de forma casera. Muchísimas gracias a todos y dentro vídeo. Queridos amigos, aquí tenéis los ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestro huevo hilado. Os dejo las cantidades exactas en la descripción del vídeo y en varios idiomas. Además, el vídeo se encuentra como siempre subtitulado también en varios idiomas. Vais a necesitar huevo, agua y azúcar, básicamente. El huevo hilado son unos finos hilos de color amarillo anaranjado, elaborados principalmente, como ya he comentado, con yema de huevo y azúcar. Por su textura y sabor es muy apropiado pues, para decorar bandejas para buffets, tanto para carnes como para pescado, mariscos. ¿Cómo lo conocéis este alimento en vuestro país? Dejádmelo en los comentarios, es muy interesante. Creo que hay algún país, no sé si en Brasil, se conoce como huevo fiado o algo así. Hacedmelo saber por favor en los comentarios, a ver cómo lo conocéis en vuestro país. Bueno, pues para comenzar vamos a coger las 3 yemas de huevo que tengo ya separadas de las claras. Las vamos a mover con un tenedor, pero sin batir, solamente moverlas muy poquito. No quiero mezclarlas, simplemente quiero romperlas y las voy a pasar por un colador fino. Con cuidadito le vamos dando con la cuchara hasta que toda la yema pase a través del colador para que me quede una masa fina y le quite la especie de hebras, como veis, que quedan, que luego me va a hacer que la masa o los hilitos de huevo hilado no me queden tan finos ni tan homogéneos. Una vez que tengo la yema ya pasada a través del colador, pues ya lo tengo listo. Bueno, os voy a enseñar que existen varias formas de hacer el huevo hilado. Una de ellas es metiéndolo en un biberón de cocina con boquilla, pero como veis que el que yo tengo tiene lo que es la punta bastante gruesa, pues lo voy a hacer de una manera muy sencilla y asequible para que todo el mundo lo pueda hacer en casa, que es con una bolsa de congelación. Vamos a pasar las yemas a una bolsita de congelación y ahí las voy a reservar en el frigorífico para que estén fresquitas mientras que preparo el almíbar. Para preparar el almíbar coloco en el fuego un cazo, ponemos una taza de azúcar y le ponemos también una taza de agua. Lo vamos a dejar que hierva hasta que el azúcar me quede a punto de hebra. Ahora vamos a ver la textura que tiene que tener el almíbar para que quede perfecto. Mientras tanto voy a preparar un recipiente con agua fría y cubitos de hielo. Y este proceso es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es simplemente pasar las hebras de yema de huevo a través del almíbar. La vamos a dejar un tiempo prudente para que cocine y luego la vamos a enfriar rápidamente. Bueno, mira, el almíbar ya está hirviendo. La textura que me tiene que quedar, para saberla concretamente, es muy sencillo. Vamos a sacar una cucharadita del almíbar, la voy a dejar un minutito para que pierda un poco de calor porque está muy caliente y la voy a coger entre los dedos. Cuando me quede una hebra al separar los dedos, ese es el punto perfecto. Ahora le hago con las tijeras un agujerito en la punta de la bolsa y voy echando hebras de yema. Lo voy a hacer en 2 o 3 veces, así que una vez que están ahí las hebras, las voy a dejar más o menos aproximadamente unos 10-15 segundos para que se cocinen. Y cuando ya están cocinadas las saco, las pongo en un colador y las paso al agua fría con hielo
Si queréis la podéis meter incluso con el mismo colador, las dejáis un poquito en el agua fría con hielo y luego lo sacáis y ya las tenéis listas. O si queréis pues las podéis volcar. Las dejáis ahí también aproximadamente unos 10 segundos para que pierdan todo el calor. Las sacamos, las dejamos en el escurridor y vamos a seguir haciendo el resto de yema que me queda. Mientras tanto, aprovecho para daros gracias a todos, a los amiguitos de siempre, que siempre están ahí apoyando, a los nuevos suscriptores que se suman a este proyecto. Y bueno, animaros que os suscribáis al canal si aún no estáis suscritos, que me dejéis ese dedito arriba si os gustan este tipo de recetas y vuestro comentario, que para mí es muy importante. Ahora vamos a hacer lo siguiente, como veis, que es añadir el resto de yema y exactamente lo mismo. Las paso por el agua fría con hielo, las escurro muy bien y las pongo sobre un papel absorbente de cocina para que suelten todo el exceso de agua. Y esto ya va a estar casi listo. Bueno, quería comentaros también que esta receta va al hilo de la siguiente receta que vamos a preparar la semana que viene, que es un pastel de salmón espectacular. He probado muchísimos pasteles de salmón, mucha variedad. Y como este no he probado ninguno, me encantó. Ya os digo que el pastel está buenísimo. Es una receta que me pasó mi amiga Marian. Así que le di las gracias de antemano y ya le digo que estén ahí pendientes para la siguiente semana, que la receta de pastel de salmón está espectacular. No hay ninguna receta en internet que esté un pastel de salmón tan delicioso como este. Es un pastel muy peculiar, que vamos a utilizar el huevo hilado que estáis viendo aquí en esta receta y que seguro que os va a sorprender. Es muy fácil, pero el sabor es exquisito. Así que bueno, pues como veis tengo aquí ya el huevo. Lo voy a dejar ahí sobre el papel para que se me seque bien. Y ya pues lo dejo reservado para utilizarlo en la preparación que quiera. Es muy utilizable pues tanto para platos de carnes como de pescado, dulces, salados, viene bien con cualquier cosa. Y yo concretamente ya os digo que lo voy a utilizar para hacer un pastel de salmón que está para chuparse los dedos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Os dejo ya con las imágenes finales de este huevo hilado. Espero que os guste esta receta, que os animéis a prepararla, que ahora a lo mejor no podéis comprar en esta época porque ya hace más calor y igual no lo venden en la confitería o en las grandes superficies. Animaros y lo preparáis para hacer el pastel de salmón que viene la semana que viene, que de verdad que está riquísimo. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima semana. Que paséis un maravilloso día. Chao, chao.